Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Queremos simplificar la expresión por completo, y usar solo exponentes positivos en la respuesta. Observe que en cada caso tenemos un polinomio dividido por un monomio. Cuando se divide por un monomio, dividimos cada término del numerador por el denominador. Así que echemos un vistazo a estos uno a la vez. En nuestro primer ejemplo tenemos la cantidad 10d al cuadrado más 15d, dividido por 5d, que es igual a 10d al cuadrado dividido por 5d más 15d dividido por 5d. Entonces, debido a que tenemos dos términos en el numerador, ahora tenemos dos fracciones para simplificar. Entonces, en la primera fracción tenemos 10 dividido por 5, que es igual a 2. Y luego tenemos d al segundo dividido por d al primero. Porque estamos dividiendo en base a lo mismo, restamos los exponentes. Entonces habríamos elevado d a la potencia de 2 menos 1, que es d al primero, más 15 dividido por 5 es igual a 3. Probablemente reconocemos que d dividido por d es igual a 1. Pero aplicando la regla del exponente tendríamos d al primero dividido por d al primero, que sería d a la potencia de 1 menos 1, o d al 0, que es igual a 1. Entonces tenemos 2d más 3 veces 1 o solo más 3. A continuación tenemos un trinomio dividido por un monomio. Entonces aquí tendremos tres fracciones. Tendremos 7x al tercero dividido por 6x menos 12x al cuadrado dividido por 6x. Menos 12. Dividido por 6x. Mirando la primera fracción tenemos 7 dividido por 6, lo que no se simplifica, así que solo tenemos 7 6. Y luego tenemos x para el tercero dividido por x para el primero. Eso sería x a la potencia de 3 menos 1, o x al cuadrado, menos 12 dividido entre 6 es igual a 2. Luego tenemos x con el segundo dividido por x con el primero, que sería x con la potencia de 2 menos 1 o x con el primero. Menos, ahora aquí tenemos 12 divididos por 6, lo que hace simplifique a 2, pero observe como el único factor de x en el denominador, 2, es lo mismo que 2 sobre 1. Entonces tenemos un 2 en el numerador, tenemos un factor de x en el denominador. Esto se considera simplificado porque observe como el exponente en esta x debería ser positivo, por lo que no tenemos exponentes negativos. Entonces nuestro cociente final sería 7 6x al cuadrado menos 2x menos 2 dividido por x. Ahora, mirando este primer término, quiero señalar que 7 6x al cuadrado es equivalente a 7x al cuadrado dividido por 6. Porque podemos pensar en la x al cuadrado como x al cuadrado sobre 1. Entonces también podríamos escribir este primer término con la x al cuadrado en el numerador. Pero seguiremos adelante y lo dejaremos aquí de esta forma. Veamos nuestro próximo ejemplo. Nuevamente tenemos tres términos en el numerador divididos por un monomio, por lo que tendremos tres fracciones separadas. Tenemos 160x hasta el quinto, dividido por 5x, más 20x al tercero dividido por 5x, más 5x, dividido por 5x. Entonces, simplificando la primera fracción, 160 dividido entre 5 es igual a 32. Y luego tenemos x al quinto dividido por x al primero, eso es x a la potencia de 5 menos 1, eso es x al cuarto, más 20 dividido por 5 es igual a 4. Y luego tenemos x a la tercera dividida por x a la primera, eso es x a la potencia de 3 menos 1, o x al cuadrado. Ahora, nuevamente, aquí probablemente reconocemos que 5x dividido entre 5x es igual a 1, pero demostremos un poco de trabajo extra para ser consistente. 5 dividido por 5 es igual a 1, entonces tenemos más 1. Y luego x al primero dividido por x al primero sería x a la potencia de 1 menos 1, o x a la potencia 0. Observe cómo esto es 1 por 1 o solo 1. Entonces tenemos 32x para el cuarto plus 4x al cuadrado más 1. De nuevo, probablemente podamos pasar de esta fracción a una, pero para ser coherente, quería mostrar este paso. Y ahora, para nuestro último ejemplo, observe cómo tenemos un polinomio con 4 términos divididos por un monomio. Entonces aquí tendremos 4 fracciones separadas. Tenemos 24x al tercero dividido por 3x menos 51x al cuadrado dividido por 3x. Más 5x. Dividido por 3x y luego finalmente más 1 dividido por 3x.
Entonces, simplificando esta primera fracción, 24 dividido entre 3 es igual a 8. X al tercero dividido por X al primero, sería X a la potencia de 3 menos 1, o X al cuadrado. Menos 51 dividido entre 3 es igual a 17. X a la segunda dividida por X a la primera sería X a la potencia de 2 menos 1 o X a la primera, que es solo X. Además, 5 dividido por 3 no simplifica, así que solo tenemos 5/3. De nuevo, probablemente reconocernos que X dividido entre X es igual a 1, pero solo para ser consistentes. Esto es X para el primero dividido por X para el primero, que sería X al cero. Ahora aquí tenemos 1 dividido por 3 que no se simplifica, y tenemos este factor de X en el denominador, y el exponente en esta X es positivo. Así que esto no se simplifica en absoluto, solo tenemos 1 sobre 3X. Avancemos y reescribamos este término aquí, es solo 5/3. Entonces tenemos 8X al cuadrado menos 17X. Más 5/3, porque X al cero es igual a 1, y luego más 1 sobre 3X. Plus 1 over 3x. Espero que hayas encontrado esto útil.